creo que esto es fácil de entender. En la Facultad de Derecho te enseñan que la ideología de un juez tiene peso incluso en un pleito de lindes. ¿Cómo no va a tener peso la ideología de un juez cuando hablamos del órgano de gobierno de los jueces o de las altas magistraturas? Pero lo que hay aquí es un actor político que se llama DJ, que se llama derecha judicial, para que todo el mundo entienda cómo funcionaba esto en España. En España la ley dice que el órgano de gobierno de los jueces lo eligen las cámaras. Puede ser un sistema mejor o peor. A mí me parece preferible un sistema que descansa en última instancia en la soberanía popular a que sean las asociaciones corporativas no dice eso el artículo 122, de jueces, o lo que ha operado en España hasta ahora. No lo ¿Por qué? dice 8, hay 12 que no dice cómo se eligen. Es verdad, es verdad. 122, pero una perdona. parte dice que, tienes razón, una parte dice que las eligen los representantes de la soberanía popular. 12, 8. Déjame terminar, Margallo, que yo te he dejado acabar. Vale, sí, pero es que atendiendo, te marca un escucha, triple, ¿eh? atendiendo a quienes, pero aún así yo creo que sería mucho más razonable que los eligieran todos los representantes de la soberanía popular, porque al fin y al cabo tendrían algún tipo de legitimidad democrática. A partir de ahí, lo que funcionaba en España era una mayoría cualificada, porque teníamos básicamente un sistema de dos partidos. Si no existía un sistema de mayoría cualificada, el partido que gobernaba con mayoría absoluta podía nombrar a todos los jueces. Y en España se decidió optar por un sistema en el que básicamente dos partidos negocian qué jueces están en el órgano de gobierno de los jueces. Si gobierna el Partido Socialista, habrá una pequeña mayoría progresista; si gobierna el Partido Popular, habrá una pequeña mayoría conservadora. Aunque es verdad que el PP ha hecho trampas unas cuantas veces, esto funcionó durante muchos años. ¿Cuándo dejó de funcionar? Cuando resultó que los rojos de Podemos podían estar también sentados en la negociación para decir quién se iba a sentar en el órgano de gobierno de los jueces, y podían hacer propuestas también. Y aquí la derecha judicial dijo de manera cristalina: no vamos a aceptar que ningún rojo, que ningún comunista decida quién se sienta en el órgano de gobierno de los jueces. La prueba de que lo que digo es así es que así lo expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin cortarse un pelo y sin recibir ninguna sanción, el famoso juez Conchito, y así lo expresó el propio Partido Popular, que le dijo al PSOE: nosotros contigo negociamos la renovación de los jueces, pero con ese socio de gobierno que tienes, con el Coletas y con los comunistas, no vamos a negociar nada. Esto lo dijo así la dirección del Partido Popular. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos 15 meses? ¿Que habrá elecciones generales? Nada. Nada, porque ni la derecha judicial ni la derecha política tiene el más mínimo incentivo para perder una posición de mayoría que tienen en órganos constitucionales fundamentales, y les va a dar igual. Lo van a argumentar con un argumento y su contrario. Van a decir que el problema es que no elijan a los jueces las asociaciones. Todos los medios de la comunicación de la derecha van a justificar la indecencia que están revelando los grandes jueces de este país. Y cuando ellos gobiernen, entonces estarán dispuestos a la renovación, estarán dispuestos a cambiar la ley, que es lo que no hizo nuestro gobierno y que tenía que haber hecho por miedo a Bruselas. Ya verán, cuando esté el PP y Vox, el miedo que va a haber a Bruselas. Y a partir de ahí podrá venir lo que les dé la gana: ilegalización de partidos, cierre de medios de comunicación, prácticas generalizadas de la lawfare. Si esto ya ocurre, si en este país le han quitado el acta a un diputado por un montaje policial, que lo sabe todo el mundo, que a Alberto Rodríguez le quitaron el acta de diputado por un montaje judicial, cuando le contaba esto a la vicepresidenta de Argentina, me decía: hombre, aquí en Argentina se hacen muchas cosas, pero quitarle un acta a un diputado por la declaración de un policía, eso no ocurre en las democracias normales. Eso ha ocurrido en España. Eso estando nosotros en el gobierno. Cuando esté Vox con el PP, muchos nos vamos a tener que ir a vivir a otro país. Calvo. Ante el aplauso de buena parte de los medios de comunicación. Buenos días, portavoz. Le quiero preguntar por una cuestión que ha sido muy comentada en redes sociales. Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, ha declarado que si ustedes llegan al gobierno, se va de España. Bueno, usted se ha puesto muy contento y ha dicho que es una gran baza electoral para Vox. ¿Qué le parece esta decisión? Y si nos lo quiere mostrar no solo vía tuit, sino también de su propia boca. Muchas gracias. Yo le agradezco a Pablo Iglesias esa campaña que ha lanzado en favor de Vox. Si fuera verdad que él se iría si Vox ganara, probablemente nos regalaría 1 millón de votos. Lamentablemente ya hemos visto en Estados Unidos como muchísima gente de izquierdas dijo que si Trump ganaba se exiliarían, se irían a Canadá, y luego no se van. Por tanto, le agradezco el intento de apoyar esta campaña, pero nadie se cree ni siquiera eso. Si Vox gana se quedará y no pasará absolutamente nada, como es natural. Sí, muy buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle por Castilla y León, porque hace 2 semanas se hablaba mucho, pero lo cierto es que hemos conocido otra noticia, y es que el empleo se está disparando en la región, y sin embargo pues, no se habla tanto. Entonces, quería saber qué opina usted de que las cifras de empleo pues sean muy superiores a las de la media nacional,
Y en ese sentido, ¿cuáles son las causas por las que la Consejería de Empleo que ostenta Vox está provocando esta buena noticia para los desempleados que tienen? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a decir una cosa que no escucharán a muchos políticos decir, y es que los magníficos datos de empleo que se han producido en Castilla y León no son atribuibles a ningún político, a ninguno. Son atribuibles a los empleadores, a los comerciantes o a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes también, que han tomado decisión de generar empleo, de contratar a una persona más o 10 personas más. Lo que sí le diré es que esas decisiones que toma la gente que genera empleo se toman normalmente con más facilidad en contextos donde hay confianza empresarial. Y ahí sí es donde los políticos pueden hacer mucho. El político no crea empleo, puede destruirlo muy fácilmente con las políticas inadecuadas. Pero si el político o los políticos generan las condiciones adecuadas para que los empresarios, autónomos, comerciantes se pongan a trabajar, ahí es donde se genera empleo. Y eso es lo que está pasando en Castilla y León, pese al ruido que muchos medios quieren hacer, intentando transmitir la idea de que hay un gobierno inestable. Y es todo lo contrario. Hay un gobierno en el que, probablemente por influencia de algunos medios de comunicación, se ha producido alguna distorsión política. Pero es un gobierno estable, donde el concurso Vox está contribuyendo a generar un clima de confianza, que es lo que hace que los empleadores generen empleo, reduzcan el paro, generen riqueza, paguen más impuestos y generen, como digo, más bienestar para el conjunto, en este caso, de los ciudadanos de Castilla y León. Así que felicidades a todos los que han creado un puesto de trabajo en los últimos meses. Gracias a todos aquellos que lo han hecho, insisto, comerciantes, autónomos, pequeños y medianos empresarios, empresas medianas y grandes, a todo el que haya generado un puesto de trabajo en Castilla y León en los últimos meses. Gracias por el trabajo que están haciendo, gracias por el riesgo que se asume en estas condiciones y esperamos poder seguir contribuyendo a generar la confianza necesaria para que aún haya más en el futuro. Buenos días. Yo le quería preguntar primero por esa ley del solo sí es sí, si ustedes estarían dispuestos a votar a favor de que se reforme esa ley para paliar esos efectos negativos. Y en segundo lugar, por la subida del salario mínimo interprofesional, le quería preguntar si usted respalda que se podría tomar esta decisión sin contar con la patronal y en el caso de que estuviera de acuerdo con una subida del salario mínimo, ¿de qué cantidad debería ser? Gracias. Gracias. A mí me gustaría que el salario mínimo en España fuera de 8.000 euros al mes. Me gustaría mucho. Es más, me gustaría que los salarios fueran tan altos que no hiciera falta ni siquiera un salario mínimo, porque el mercado fuera tan competitivo que cualquier empleador tuviera que pagar un elevado sueldo para obtener gente que quiera trabajar para él y aún así le permita tener beneficios empresariales. Eso es a lo que nosotros aspiramos. Los que se pasan el día hablando del salario mínimo probablemente no estén contribuyendo mucho a generar ese clima del que hablábamos antes para generar primero empleo y luego riqueza. Pero, ¿por qué limitarlo a 1.000 o a 1.200? Póngalo en 8.000. Ponga el salario mínimo en 8.000 si lo que queremos es un salario alto. Por cierto, no sé por qué el gobierno no crea más empleo, si todo el empleo que se está creando es empleo público. Podrían crear 3 millones de puestos más en el sector público y así acabamos con el paro. También podríamos dar una ayuda a todos los españoles de 5.000 euros al mes. Acabaríamos con la pobreza. Supongo, ¿no? Digo, por esa lógica de la izquierda, de crear desesperación, crear pobreza, crear dependencia y luego ser el gobierno el que teóricamente salva. Todo esto es irónico, claro. Salva a los trabajadores o salva a las personas en paro. El salario mínimo es un fracaso. Si tenemos que tener un salario mínimo es un fracaso. Un mercado eficiente sería aquel en el que ni siquiera haría falta, porque los trabajadores ganarían incluso más de lo que se está proponiendo ahora como salario mínimo. Y por último, lo hemos dicho muchas veces, ¿queremos subir la remuneración de los trabajadores sin que le cueste más al empleador, que ya es bastante difícil mantener un puesto de trabajo? Reduzcamos las cotizaciones sociales, reduzcamos los impuestos, reduzcamos, por supuesto, el gasto improductivo y innecesario del Estado, porque si no producimos un déficit. Porque si usted quiere acabar con una cierta conducta o regularla, se le pone un impuesto. Si a usted no le gusta que la gente fume, le pone un impuesto al tabaco. Si a usted no le gusta que haya gente que beba, se le pone un impuesto a las bebidas alcohólicas. Si a usted no le gusta que la gente circule en su coche, se le pone un impuesto. Todos estos son impuestos muy altos a la gasolina. Y si usted quiere que la gente no trabaje, póngale impuestos al trabajo. Cada vez más altos.
que sea cada vez más caro, que es lo que hace este gobierno. Cotizaciones autónomas cada vez más caras, cotizaciones a la seguridad social cada vez más caras, impuestos cada vez más caros. Así se destruye el empleo. Y luego venga y dígame que tengo que poner un salario mínimo. A ver cuánto empleo se genera de esa manera. Es un absoluto fracaso, producto del desconocimiento de unos políticos que jamás han generado un puesto de trabajo en el sector privado. Eso en cuanto al salario mínimo. Pero su desconocimiento es aún mayor en técnica legislativa. Y ese es, añado o conecto con su otra pregunta sobre la ley. Sí, eso es lo que hemos visto. Hoy he escuchado a la ministra portavoz, ministra de Educación y portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, decir que es que se han producido efectos que no se podían prever, no se podía saber lo que iba a pasar con la aprobación de la ley solo sí es sí, no se podía saber. He escuchado al señor Bolaños decir que van a pedir opinión a expertos sobre cómo reconducir esta ley. ¿No hubiera estado mejor pedir opinión a los expertos antes de aprobar esta ley? ¿No hubiera sido mejor escuchar a quienes les advirtieron de lo que iba a pasar en vez de decir ahora que no se podía saber? Aunque le den la vuelta a la ley ahora, asumiendo sus errores, aquellos violadores, pedrastas que han salido a la calle, no verán revertida su condición, porque se les aplicará el principio de la aplicación de la legislación más favorable. Luego, todos los que han salido a la calle ya no van a volver. Todos los que han visto rebajada su condena tampoco van a ver su condena ampliada. Cualquier violación que se produzca por parte de estas personas que han soltado a la calle es responsabilidad de este gobierno. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Pero, en fin, para los que dicen que no se podía saber, me remito literalmente a la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Parlamentario Vox a la ley de solo sí. De solo sí es sí. La tengo aquí. Se la pasaremos ahora. Esta es un par de párrafos que hemos sacado. Pero me atengo a su literalidad. Y decíamos, en septiembre, no ahora. Dirán, ahora es fácil. No, es que en septiembre era igual de fácil. Se les dijo, se les puso por escrito y votaron en contra de esto. Y dijimos, la redefinición de tipos penales hace gala de una escasa técnica jurídica, por cuanto ignora deliberadamente las diferencias en supuestos de hecho de partida y trata de agruparlos en una misma definición y de anudar a todos ellos la misma pena. Lo que se produce, a fin de cuentas, es una injusticia material, decíamos, ya que ciertas actuaciones, hasta ese momento constitutivas de abuso, serán castigadas en demasía, mientras que otras, tipificadas como violación en su subtipo agravado, en la legislación vigente, experimentarán un descenso de la pena. Esto está por escrito, en nuestra enmienda a totalidad. Y dice, continúa, no se entiende de qué modo puede esto ayudar a que la violencia sexual disminuya, ni tampoco cómo colabora dicha modificación a una mejor clarificación del ordenamiento o un mejor cumplimiento de los principios jurídicos penales de legalidad, mínima intervención y proporcionalidad. Lo sabían. No es que no se podía saber, es que lo sabían. Y a pesar de ello, votaron esta ley, sabiendo que iban a salir violadores y pedrastas a la calle. Son responsables. O irresponsables, mejor dicho. Porque lo sabían, porque lo tienen por escrito. Y se les dijo en múltiples ocasiones. Así que ahora, que no digan que no se podía saber, que no digan que van a consultar a expertos, que pidan perdón y que dimitan. Porque cada violación que se produzca por parte de aquellos a los que han soltado, es culpa de ellos, de cada uno de ellos, que votó a favor de esa ley. Muchas gracias.